15 de junio de 2025. La televisión española ha vivido hoy una jornada absolutamente surrealista. Lo que parecía ser una emisión más de programas del corazón se convirtió en un campo de batalla mediático en el que varias figuras del entretenimiento perdieron completamente el control ante las cámaras, dejando momentos insólitos que ya circulan a toda velocidad por redes sociales. Todo comenzó cuando Belén Esteban, visiblemente molesta, irrumpía en escena exigiendo que se la grabase. Su intervención no fue una simple queja. Fue una explosión de frustración contenida, una denuncia pública hacia los responsables de Socialité y la cúpula de Mediaset. Su reclamación era directa, no entendía por qué, tras tantos años de servicio a la cadena, se les había dado la espalda de manera tan tajante. Su discurso, en tono desafiante, iba cargado de reproches. ¿Quién decide que no se nos grabe? ¿Es que hemos cometido algún crimen? ¿Qué hemos hecho para merecer este silencio?, lanzaba mirando directamente a las cámaras que, irónicamente, no estaban enfocándola. Lo que más impacto causó no fue solo el contenido de sus palabras, sino la intensidad con la que las expresó. En un plató donde la tensión era palpable, Belén no se mordió la lengua. Durante 14 años he dado mi vida a este canal, he dejado mi alma en cada programa, ¿y ahora qué? Nos tratan como si no existiéramos. Entre gritos y gestos, su voz se entrecortaba, mezclando la rabia con la impotencia. Sí, he ganado dinero, pero ellos, Telecinco, la productora, el canal, han ganado 3 veces más a costa de nosotros y ahora nos vetan, nos borran del mapa. Mientras tanto, algunos miembros del equipo intentaban calmarla, pero ella insistía en que todo quedara grabado. Quiero que esto lo vea todo el mundo. Quiero que esto se sepa. La escena fue tan desgarradora como incómoda. En medio de la bronca, Belén incluso se disculpó con los técnicos y reporteros que estaban allí. Aclaró que su enfado no era con ellos, sino con las órdenes que vienen desde arriba, con las decisiones frías que ignoran trayectorias y lealtades. Os pido perdón de corazón, sé que no tenéis la culpa. Pero esto es muy injusto. Nos han borrado. Como si no hubiéramos existido. Las cámaras seguían sin enfocar su rostro, pero los móviles del público y algunos colaboradores comenzaron a grabar por su cuenta, dando lugar a una serie de vídeos caseros que se han viralizado en cuestión de minutos. Mientras todo esto ocurría, otra bomba estallaba en otro plató distinto. Esta vez, la protagonista era Emma García. Durante la emisión de su programa, y también en riguroso directo, protagonizó un momento extremadamente tenso al dirigirse con extrema dureza a una de sus invitadas. Según los fragmentos que ya circulan en redes, Emma pronunció sin censura alguna la frase, «Vete a la mierda». El tono, el gesto y la mirada lo decían todo. No fue un desliz, fue un arrebato de ira que sorprendió incluso a sus compañeros, quienes se quedaron en silencio durante varios segundos sin saber cómo reaccionar. Es difícil entender qué ha provocado tal clima de crispación generalizado en la televisión este domingo, pero lo que está claro es que algo se está rompiendo entre las antiguas estrellas de la televisión del corazón y las estructuras que la sostenían. No es casualidad que los nombres de Sálvame, Telecinco y TVE salgan una y otra vez en los discursos de quienes antes eran las caras visibles del entretenimiento popular. Según fuentes cercanas, el malestar de figuras como Belén Esteban o María Patiño, de quien también se esperan imágenes comprometedoras en las próximas horas, viene de largo. Se sienten excluidas, desechadas, como si ahora no hubiera sitio para ellas en una industria que ayudaron a construir. La bronca de Belén también dejó al descubierto una herida abierta con respecto al trato recibido por los que formaban parte de Sálvame. Hemos sido historia de la televisión y ahora nos ignoran como si fuéramos una molestia, dijo entre lágrimas contenidas. He dado los mejores años de mi vida a este medio, y ahora parece que molesto por seguir hablando claro. Pero yo no me voy a callar. En redes, sus declaraciones han sido apoyadas masivamente por los llamados salvamistas, seguidores fieles del formato que piden justicia mediática y visibilidad para quienes, según ellos, han sido víctimas del olvido selectivo. Por su parte, algunos usuarios también han cuestionado las formas de Belén, considerando que exigir cámaras en un entorno privado es excederse. Las cadenas privadas emiten a quien quieren y cuando quieren, comentaba un usuario en X, Twitter. No es una cuestión de justicia, es de intereses comerciales. Y tú, Belén, ya no eres rentable para ellos. Lo que queda claro es que la jornada de hoy marca un antes y un después en la manera en que se entienden las relaciones entre los personajes del corazón y las cadenas que les dieron fama. El estallido de Belén Esteban no ha sido un caso aislado,
sino un síntoma de un malestar profundo que parece estar extendiéndose como pólvora entre quienes, durante años, ocuparon los tramos de máxima audiencia. Mientras tanto, los espectadores, testigos de este terremoto emocional y televisivo, no dejan de compartir, comentar y debatir. Las imágenes no dejan de circular. Las reacciones no dejan de multiplicarse. Y una pregunta flota en el aire. ¿Es este el principio del fin para una forma de hacer televisión que durante años dominó las sobremesas en España? Nadie tiene la respuesta aún, pero si algo está claro es que, después de lo de hoy, nada volverá a ser igual. Las redes sociales han explotado con una oleada de comentarios y opiniones tras las recientes declaraciones y actuaciones de algunas figuras emblemáticas de la televisión que, durante años, han sido el rostro visible de cadenas como Telecinco. Belén Esteban, sin duda, ha vuelto a colocarse en el centro del huracán mediático. Desde su perfil oficial en Instagram, ha publicado un mensaje cargado de reproche y decepción hacia la cadena que la vio crecer y a la que entregó tantos años de trabajo y dedicación. Sus palabras resonaron con fuerza. ¡Qué vergüenza! Tantos años juntos y esto es lo que recibimos a cambio. Este tipo de manifestaciones no solo reflejan un sentimiento personal de traición, sino que también reavivan la polémica sobre el futuro de estos rostros televisivos y su relación con las cadenas que los han catapultado a la fama. La audiencia, dividida entre quienes todavía les guardan cariño y quienes ya no soportan la repetición constante de estas historias, se encuentra inmersa en un debate sobre la relevancia actual de estas personalidades y sobre si realmente merecen el espacio que ocupan en la pantalla. Por otro lado, María Patiño también ha protagonizado un momento intenso que ha incendiado aún más la conversación pública. Su mensaje, en apariencia un deseo de retornar a una versión más libre y natural de sí misma, esconde una crítica velada a la presión mediática y a las constantes limitaciones que siente dentro del ámbito profesional. Quiero fluir, quiero aprender, crecer, dejar de estar en tensión permanente y no ser corregida a cada instante, expresó con un tono que denota cansancio y frustración. La realidad detrás de estas palabras revela a una persona que lucha contra el desgaste emocional y profesional, que se siente reprimida y ansía recuperar esa chispa que la hizo destacar en su carrera, pero que hoy parece opacada por las exigencias y correcciones del entorno televisivo. Sin embargo, este discurso también ha generado escepticismo, ya que muchos consideran que estas declaraciones forman parte de una estrategia para justificar futuras ausencias o cancelaciones, preparando a la audiencia para un alejamiento definitivo mientras mantiene un discurso victimista y poco constructivo. En medio de todo esto, Emma García protagonizó un episodio especialmente tenso y desgastante en uno de sus programas. Durante una disputa familiar que se desarrollaba en vivo, y en la que la madre de Mónica Pont hacía un llamado desesperado de ayuda mientras su hermana no cesaba en las provocaciones, Emma perdió los estribos y respondió con un fuerte "vete a la mierda" dirigido a una de las partes. Este momento de explosión dejó claro que la paciencia y el profesionalismo de algunos de estos rostros están al límite. A pesar de que intentó suavizar la situación con palabras de apoyo hacia Teresa, otra persona involucrada en el conflicto, el daño ya estaba hecho y la tensión quedó palpable para todos los espectadores. Estos episodios dejan ver una realidad difícil de negar. La presión constante, el desgaste emocional y la exposición mediática están pasando factura. Belén Esteban, por su parte, no ha dejado de intentar calmar las aguas con sus habituales gestos de reconciliación, como cuando prometió dar el beso de Belén, un símbolo que para muchos ha perdido su significado original y se ha convertido en un cliché gastado. Con esa mezcla de humildad forzada y justificaciones, insiste en que no son responsables de la caída o el deterioro de la cadena y que, aunque ella ha ganado, otros han salido mucho más beneficiados. Sin embargo, lo cierto es que la percepción pública es otra, que sus intervenciones no aportan soluciones ni propuestas renovadoras, sino más bien una reiteración constante del pasado, sin mirar hacia adelante. Surge así una pregunta inevitable: ¿quién es realmente esta señora para exigir tanto al público o a sus colegas? Su actitud, sus palabras y su postura parecen desconectadas de la realidad actual, y su insistencia en reclamar un protagonismo que poco a poco se desvanece les resta credibilidad y apoyo. En este negocio, que es la televisión y el entretenimiento, si no aportas valor, te vuelves prescindible. Por más que estas figuras mediáticas insistan en lamentarse, quejarse o adoptar una postura de víctima, la realidad que enfrentan es mucho más compleja y cruda de lo que suelen admitir públicamente. La audiencia que antaño les rendía devoción, que se entregaba horas frente a la pantalla y que celebraba cada uno de sus movimientos, ya no existe en la misma forma ni con la misma intensidad. La transformación profunda que ha experimentado el público se debe a cambios tecnológicos, culturales y de hábitos que han revolucionado la manera en que consumimos contenido audiovisual.
El auge de las plataformas digitales, el acceso inmediato a una diversidad casi infinita de opciones, así como la demanda por contenidos frescos, dinámicos y genuinos, han dejado obsoletos muchos formatos y personajes que hasta hace poco parecían intocables y esenciales. Aquellas figuras que dominaban la escena mediática con discursos y estilos repetitivos ahora enfrentan un contexto radicalmente distinto en el que sus viejas fórmulas ya no funcionan ni generan el mismo interés, provocando que su presencia se perciba más como un remanente del pasado que como un aporte vigente al panorama actual. Esta metamorfosis en el consumo no solo ha desplazado modelos narrativos, sino que ha redefinido las expectativas del público, que exige autenticidad, innovación y conexión real, elementos que muchas veces se extrañan en las pugnas y conflictos que estos personajes siguen alimentando. En este escenario, lo que observamos una y otra vez es un ciclo agotador y repetitivo de declaraciones públicas, ataques cruzados y excusas que parecen girar en torno a los mismos temas y problemas, sin aportar nada nuevo o sustancial. Este bucle interminable genera en el espectador una sensación clara de desgaste y hastío, como si estuviera viendo una obra que se repite sin evolución ni sorpresa, un espectáculo carente de frescura que no consigue despertar emociones auténticas ni mantener el interés. La insistencia en victimizarse constantemente, la tendencia a culpar a las cadenas o a terceros por sus dificultades y la exposición pública de conflictos personales solo contribuyen a agravar la percepción de desgaste y crisis que rodea a estas figuras. Además, la evidente fatiga emocional que demuestran en cada aparición, junto con las peleas públicas que se exhiben sin filtros, terminan por desgastar no solo su imagen, sino también la confianza y la empatía de su público. La sobreexposición de sus conflictos personales, lejos de generar comprensión, provoca cansancio y distancia entre quienes los siguen y ellos mismos. Es un desgaste que no es solo superficial, sino que afecta a la esencia de lo que representan como referentes mediáticos. Estas personalidades parecen vivir atrapadas en el reflejo de un pasado glorioso que rehúsan soltar. Su discurso se alimenta de repetir historias antiguas, conflictos pasados y rencillas que ya han sido contadas hasta la saciedad y que, en el fondo, han perdido relevancia y peso para el público actual. Esta dinámica genera un fenómeno de estancamiento en el que las mismas polémicas se reciclan sin aportar elementos nuevos o evolucionar en su narrativa, provocando que la audiencia se aleje poco a poco, cansada de escuchar los mismos reclamos, las mismas heridas y las mismas justificaciones. La distancia crece, no solo física, sino también emocional, y el interés se transforma en escepticismo y, en muchos casos, en indiferencia. Aquellas estrellas que en otro momento dominaron la pantalla y que fueron protagonistas indiscutibles ahora parecen estar atrapadas en un círculo sin salida, incapaces de adaptarse a los cambios ni de reinventar su relevancia, quedando relegadas a un espacio cada vez más marginal en el panorama audiovisual. La televisión pública, que todavía mantiene a estas figuras en su programación, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe responder a su audiencia tradicional y cumplir con ciertos compromisos, pero por otro, empieza a cuestionar la rentabilidad y el sentido de sostener un modelo que, a todas luces, pierde atractivo y eficacia con el paso del tiempo. Los índices de audiencia disminuyen, la interacción con el público es cada vez menor y la percepción general es que la inversión realizada para mantener a estas personalidades en pantalla ya no justifica los resultados obtenidos. Esta situación plantea un dilema importante para las emisoras, que deben decidir si continúan apostando por figuras del pasado que aún pueden atraer a un sector reducido del público, o si apuestan por la innovación y la renovación, buscando nuevos talentos, formatos y enfoques que puedan reconectar con la audiencia actual, más diversa y exigente. La sostenibilidad del modelo mediático depende en gran medida de esta decisión y de la capacidad de adaptación de todos los involucrados. Más allá de los enfrentamientos públicos que constantemente ocupan titulares y portadas, más allá de esos reproches que parecen repetirse una y otra vez en un ciclo sin fin, y más allá también de las justificaciones que rara vez aportan soluciones genuinas. Existe una realidad mucho más profunda y urgente que no puede ser ignorada ni disimulada con gestos simbólicos o apariencias superficiales. Estos gestos, que se han convertido en clichés mediáticos, funcionan como una especie de maquillaje que intenta tapar grietas profundas pero que, en el fondo, solo sirve para mantener una fachada efímera que no resiste el escrutinio ni el paso del tiempo. La situación, en su esencia más sincera, demanda una transformación que vaya mucho más allá de lo superficial, una renovación profunda y auténtica que permita no solo cambiar la forma sino también la sustancia de lo que se ofrece y de cómo se conecta con la audiencia. No basta con ofrecer discursos reciclados, repetidos hasta la saciedad, ni con cambios cosméticos que, aunque visibles, no tocan la raíz del problema ni satisfacen las necesidades reales de un público que cada vez se muestra más exigente, más informado y menos dispuesto a conformarse con fórmulas desgastadas. Es imprescindible,
por tanto, un cambio real, tangible y efectivo, un cambio que sea capaz de cerrar definitivamente esos ciclos antiguos que se han prolongado demasiado y que solo han servido para perpetuar dinámicas ya caducas y poco relevantes. Este cambio debe abrir paso a nuevas narrativas que reflejen con honestidad y frescura la complejidad del mundo actual, a nuevas voces que representen la diversidad y pluralidad de la sociedad contemporánea, y a nuevas formas de comunicación que conecten de manera directa y significativa con una audiencia que no se conforma con la repetición ni con la victimización constante. Esta renovación profunda no sería solo un beneficio para el público, que reclama y merece contenidos más frescos, auténticos y que realmente aporten valor, sino que también sería un salvavidas para toda la industria mediática, que se encuentra en una encrucijada crítica. En un entorno saturado, competitivo y en constante evolución, la capacidad de reinventarse no es una opción, sino una necesidad absoluta para sobrevivir y prosperar. La transición hacia este nuevo paradigma mediático no será sencilla ni automática. Requiere valentía para abandonar zonas de confort y patrones establecidos, creatividad para diseñar nuevos formatos y discursos, y un esfuerzo colectivo donde todos los actores involucrados, desde los creadores hasta los productores y los mismos medios, estén dispuestos a asumir riesgos y a dejar atrás viejas dinámicas que ya no funcionan. Solo a través de ese compromiso conjunto podrá emerger una televisión renovada, con personajes y contenidos que reflejen con fidelidad la complejidad, la riqueza y la diversidad del momento presente, y que sean capaces de generar empatía y conexión real con una audiencia que busca mucho más que simples espectáculos prefabricados o conflictos reiterativos. Mientras ese cambio tan necesario y urgente no se produzca, lo único que seguirá predominando en el panorama mediático será la perpetuación de escenas cargadas de dramatismo, enfrentamientos públicos y desencuentros personales que, aunque a veces generen cierto morbo o curiosidad pasajera, carecen de la fuerza y la profundidad suficientes para mantener la atención y el interés de un público cada vez más crítico, selectivo y cansado de lo mismo. La ausencia de innovación, la repetición constante de los mismos conflictos desgastados y la falta de propuestas que aporten algo nuevo contribuyen inevitablemente a una erosión lenta pero constante del interés y la fidelidad de la audiencia. Esta erosión, si continúa sin freno, podría conducir en un futuro no tan lejano a una pérdida definitiva de relevancia, no solo para las figuras mediáticas involucradas, sino también para los canales y plataformas que la sostienen y promocionan. La historia, claro está, seguirá su curso y los episodios se seguirán sucediendo, pero la capacidad para captar y retener a la audiencia se verá cada vez más limitada y débil, diluyéndose poco a poco hasta desaparecer en el ruido de un mercado saturado y disperso. Queda, entonces, en el aire una pregunta inquietante que debería preocupar a todos los actores del sector. ¿Qué futuro les espera a estos formatos y a estas figuras que, en su momento, parecían invencibles y dominantes, pero que hoy luchan por no quedar relegados al olvido o a la irrelevancia? Solo el tiempo, combinado con la voluntad y el coraje de abrazar el cambio y la innovación, podrá marcar si estos personajes y sus formatos lograrán adaptarse, evolucionar y encontrar nuevas formas de resonar con la audiencia moderna, o si, por el contrario, quedarán finalmente relegados a un recuerdo nostálgico, un vestigio de una época pasada que ya no puede sostenerse en el presente ni proyectarse hacia el futuro. En ese sentido, la responsabilidad no recae únicamente en las figuras mediáticas, sino en todo el ecosistema audiovisual, que debe repensar sus estrategias, objetivos y maneras de conectar para construir un camino que garantice la supervivencia y la relevancia en un mundo mediático cada vez más complejo y cambiante.